Fui discriminada toda mi vida por culpa de mi hermana Golden Child. Ahora intentó caminar hacia el altar en mi boda y finalmente me vengué. Desde que tengo uso de razón, mis padres querían más a mi hermana. Tampoco me refiero de manera sutil. Si mi hermana me acusara de algo, lo creerían y me castigarían. Si la acusara, no me creerían, incluso si hubiera pruebas innegables. Aún así le darían un castigo menor y tratarían de encontrar una manera de regañarme a la vez. Mi pastel de cumpleaños tenía que tener el sabor que ella quisiera, el de ella no. Y mis padres siempre negaron saber que no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre le compraban un poco más que a mí. Fuimos a donde ella quería, incluso si era un evento que debería ser sobre mí. Mi hermana creció malcriada y no le agradaba, solo me usaba como saco de boxeo. Al principio, ella mayormente me ignoraba, pero luego las cosas se pusieron realmente mal cuando éramos adolescentes. No estoy seguro de cuál es la causa y el efecto, pero se encontró sin amigos y su comportamiento empeoró. ¿Se mudaron sus amigos? ¿La abandonaron porque era mala? No lo sé porque nunca fuimos cercanos y a mis padres les encantaba alardear de sus logros, pero nunca mencionaron ningún problema. Mientras que a mí les encantaba sacar a relucir mis defectos constantemente como material de burla. Solo sabía que no tenía ninguno porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no caminaba con la gente. De todos modos, ella no tenía amigos, yo sí. Solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso y de repente dejé de ser el saco de boxeo ocasional de una persona odiada a la que necesitaba derrotar en todo momento. Ella empezó a acusarme de más cosas. Acusó a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie, las excusas iban desde no son buenas personas según tu hermana hasta ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó del aislamiento total fue la familia extensa. La mayor parte de mi familia vivía en la misma ciudad natal y me llevaba bien con mis primos a pesar de la diferencia de edad. En una reunión me invitaron a algo que no recuerdo y respondí con tristeza, no tengo permiso para ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mi yo niño sin filtro respondió que era porque no me permitían tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Bueno, eso llegó a los adultos que aparentemente destrozaron a mis padres más tarde. Me regañaron por mentir y me castigaron como si tuviera a dónde ir durante un mes. Pero después de eso me dieron cierto margen de maniobra, así que valió la pena. Y mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de la familia extendida al saber que su estatus social era malo, ella exigió que la cambiaran, y mis padres inmediatamente accedieron, aunque les costó más ya que la escuela estaba más lejos. Pero hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, ella nunca volvió al status quo anterior de ignorarme mayoritariamente. Supongo que después de sentir el poder de lo mucho que podía joderme y la ira porque le dije a mi familia que no tenía amigos, nunca me dejó ir. Mi vida todavía era mala. Sus amigos venían y me intimidaban, y mis padres lo llamaban una broma ligera. Nunca llamé a mis amigos porque mis padres eran unos anfitriones terribles con ellos, o mi hermana los acusaba de robar cosas y ellos lo creían. Sin embargo, me volví cercano a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a hacerle algo así a mi familia. Y luego conseguí mi primer novio. No quería traerlo a casa en absoluto, pero mis padres insistieron. Bueno, en un momento nos separamos y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Con lo que se refería a que ella se acercó con poca ropa, pestañeando mucho y comenzó a decirle lo malo que yo era y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó, ya que ¿cómo podía hacerme eso? ¿Adivina en quién creían mis padres? Ahora bien, mi novio no era perfecto, pero inmediatamente le creí por una mala razón. Pero recuerda que en aquel entonces yo era un adolescente y sufría malos tratos injustos. Estaba muy resentida y de mal humor y ahora odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Dejando de lado ese descargo de responsabilidad, hablemos de apariencia. No los había mencionado todavía porque no eran relevantes.
Mis padres tenían sobrepeso y como les gustaba mostrar amor a través de la comida, dar más comida, comprar golosinas, etc., mi hermana también tenía sobrepeso, mientras que yo no. De hecho, siempre he sido un poco delgada porque el castigo a menudo no incluía golosinas ni bocadillos. Obviamente lo que importa no es el peso, sino la personalidad, pero mi hermana, ya entonces, ya era maleducada y malcriada. Incluso sus intentos de coquetear fueron malos porque nunca aprendió a trabajar por nada ya que podía exigir y mis padres cumplían. Sumado a eso, el hecho de que no parecía una modelo sexy, incluso mi yo adolescente consciente de mí mismo no creía que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Conseguí otro, pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando rechazó sus insinuaciones. Una vez más, mis padres le creyeron. Intenté señalarles cómo sucedió esto otra vez, pero decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y siguieron eligiendo malos novios. La relación no pudo soportar la situación de Romeo-Julieta y fracasó. Una vez más, eventualmente me llamaron en la escuela secundaria porque estaba bien besándome con chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones. Agradecidamente nunca llegó a mi hermana ni a mis padres. Mi hermana trajo un novio a casa durante todo este tiempo. Lo exhibieron con orgullo, y mis padres pasaron cada segundo diciéndome lo bueno que era y por qué no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así hasta que dejó de aparecer, y de repente se convirtió en un bastardo intrigante que engañó a mi hermana. Ah, bueno, y el trato desigual continuó. En ese momento, tenía más dinero para gastar. Sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Ella era libre de ir a cualquier lugar en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalara, mis padres dirían que es porque ella es mayor. Pero cuando llegué a esa edad, todavía no recibía el mismo trato que ella. Y cuando se les señalaba, negaban haber dicho eso. Su afirmación era porque no se podía confiar en mí como ella, y utilizó las acusaciones de mi hermana contra mi novio y mis amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y llega el momento de que mi hermana se gradúe. La aceptaron en una universidad, no muy bien considerada, y no volvió a tener beca ni nada porque solo me contaban sus logros. No sé en qué universidades intentó ingresar, así que no puedo decir cuán gravemente fue rechazada. Sin embargo, sí sé que sus calificaciones fueron malas en la escuela porque cada vez que llegaba, lo celebrábamos. Normalmente obtenía buenas notas, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre las obtenía, no había nada que celebrar. Naturalmente, mis padres hicieron mucha fanfarria y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviado de que ella se fuera, aunque eso no me hizo la vida más fácil. Ella siempre regresaba a casa cada 2 fines de semana y de alguna manera seguían faltando cosas de su habitación o algún otro asunto que se le ocurría para hacerme la vida imposible. Mis toques de queda seguían siendo estrictos, etc. Finalmente, mi mamá vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Solo soy un año menor que mi hermana. Ella me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, así que sería mejor para mí comenzar a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían pagar algo por mí. Ah, y si decidiera quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Le señalé que podía conseguir préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, excepto que no, eso se debe a que se preocupaban mucho por mí y yo tenía tan mal juicio que decidirían si valía la pena endeudarme o no para una universidad. No estoy seguro de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron las becas. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y de todos modos nunca creyeron en mis capacidades. No me inmuté. Simplemente dije que está bien. Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió investigando. Tal vez esperaba que hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mi universidad, pero no dije nada excepto que entendía su posición, les agradecí por preocuparse, y eso fue todo. Más tarde, mi papá intentó lo mismo, pero yo también me negué a emocionarme.
Verá, después de toda una vida de terrible paternidad, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar el mío y hacerme la vida imposible. Nunca creí que eventualmente me pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar, y estudié porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento, trabajé duro y conseguí una beca. No a ningún lugar como la Ivy League ni nada parecido a la Facultad de Derecho o Medicina, pero fue un curso bastante bueno en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales. Al mismo tiempo, les dije, incluso me obligué a agradecerles en el correo. Ahora no podían prohibirme ir porque tendrían que explicarle a la familia por qué no. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos y se jactaban de ello, y luego supongo que mi hermana se acercó a ellos, cambiaron de tema e incluso me preguntaron si estaba seguro de que quería ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le iba bien en la universidad y como ella era más inteligente y tenía mejor criterio que yo sufriría peor. Obviamente firme. No estaban contentos pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvadora. Empecé a ser feliz. Todavía me comunicaba con mis padres y los visitaba durante las vacaciones y cosas así, pero como se negaron a pagar nada, podía disculparme por no ir mucho por cuestiones de dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a ningún hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque nuevamente hubieran hecho fanfarria al respecto. Regresé a casa sin pagar facturas ni alquiler, pero es diferente, dijeron mis padres, y comencé a trabajar en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a que mi mamá movía los hilos. Todo esto me lo vendieron como un motivo de orgullo. Bueno, ya casi llegamos, lo prometo. Conocí a mi marido por esta época. ¿Conoces a esa gente que dice que si estuviera en una situación de ex, habría hecho algo? Mi marido es del tipo que realmente lo hace. Soy la persona que es mansa y un felpudo en cualquier situación y luego no puedo dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando estoy enojado. Mi marido es el tipo que responde inmediatamente. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que si no responde inmediatamente a un desaire, será mejor que empieces a preocuparte porque no perdonará ni olvidará. Simplemente está haciendo algo peor para vengarse. Él es el que quería que publicara aquí y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada. Me junté con él, pero solo porque probablemente debido a mi educación era incapaz de actuar como él, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi marido haga lo que yo no puedo, y trata bien a la gente siempre y cuando le hagan lo mismo a él. Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, ya que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba concentrada principalmente en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos demasiado lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para gestionar las cosas, además había cierta flexibilidad laboral para que también pudiéramos quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si fuera necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y guardamos la fecha para unos meses más tarde. En ese momento, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería tener coraje y negarme, pero estaba pasando por un momento difícil. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, parecía que mi marido había cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Mira, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba entusiasmado pensando en todas las formas en que podría rechazar las insinuaciones de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia.
Así que se fue solo y emocionado de conocerlos y regresó más tarde eufórico. Nena, no creerás lo horrible que querían. Nena, podemos superarlos tan mal, hay tantas posibilidades. Estaba confundido y quería escuchar la grabación, pero él inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo a él primero o lo entendería mal. Bueno, él fue allí, y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron después de algunas quejas sobre no estar bien con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición: mi hermana caminaría primero hacia el altar en mi boda con un vestido de novia. Sus excusas fueron que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, por lo que era justo que mi hermana tuviera al menos la experiencia en mi lugar con fotografías tomadas y el vestido y ella tendría un pastel más tarde. También, etc. Mi marido ahora escribirá su parte. Hola marido vengativo. El infierno no tiene furia como un provenganza, karma instantáneo, venganza nuclear que acecha cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, ella es mi esposa ahora, me pinte como un tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi sufrieron un cortocircuito cuando esas personas legítimas sugirieron que, como una especie de gran regalo, incluso Troy preferiría toma el caballo por segunda vez. Pienso, bye, después de que mi cerebro se reinició, tenía un catálogo mucho menor de insultos a punto de escupir, pero algo en mi alma me susurró al oído como si el diablo los encadenara, así que dije que necesitaba pensar, ver como mi esposa en ese entonces. Mi prometida reaccionaría y luego saldría corriendo de allí antes de que pudiera revelar mis nefastos planes. Vuelvo a mí, la esposa. Entonces, mi esposo contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana con una sonrisa en su rostro y tenía la grabación para demostrarlo. Me quedé impactado, la distancia había suavizado lo mal que me trataban, y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me ayudó a no caer en un mal momento mental. Nos lo pasamos genial pensando en formas de arruinarlos, desde ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato. Cuando decidimos un plan, implicaba tener 2 direcciones de lugares, darles la incorrecta, etc. Bueno, el sensato hermano nos regañó por ello, aunque reconoció que nunca podría convencernos de tomar represalias, al menos él nos mostró que algo así sería difícil de lograr. Algunas de nuestras otras ideas también corrían peligro de ser demandadas, por lo que finalmente nos conformamos con el plan más benigno, actuar como habíamos acordado pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería así. Sí, pro venganza. El resto es principalmente mi marido, pero él quiere que yo haga los honores, así que ahí va. Es importante mencionar que todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y fueron nuestras ideas mutuas. Regresó con mis padres, dijo que investigó y pensó que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, él no vio el problema y, como no quería que la familia se desmoronara, yo estaría dispuesto a ayudarlos a hacerlo. Señaló que no me gustan los conflictos, así que si me sorprendían, no haría un berrinche delante de toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es una gran cosa, así que quién sabía si yo atacaría. Por lo tanto, sugirió un compromiso, ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, me sentiría aún más presionado a no decir nada, ya que no solo seríamos públicos con nuestras familias allí, sino que estaría agradecido por la ayuda que me brindaron, y eso me desconcertó. Dijo que mis padres parecieron sorprendidos de que mi hermana mayor comenzara a saltar de alegría, literalmente como una niña, así que fue aceptado. Importante, mi esposo también afirmó que debido a algunos malos juicios y novios en el pasado, estas palabras fueron idea mía, y estoy muy orgullosa de usar sus palabras en su contra. Jajaja. Yo era desconfiado y controlador y me gustaba revisar su teléfono y esas cosas para asegurarme de que no me estaba engañando. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito en ninguna discusión relacionada con mi hermana caminando por el pasillo antes que yo. Iba a su casa a hablar, y así comenzaron los meses de engaños en los que mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando y que mi marido y yo los estábamos ordeñando. Que también. En lugar de pagar la boda, pasaron desapercibidos.
Por supuesto, mis padres querían opiniones sobre todo, algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convencería de que lo dejaran pasar para mantenerme a raya, pero como, para empezar, nunca nos importó la ceremonia, todo lo demás era un juego, o eso pensaban. Lo que hicimos fue lo siguiente, íbamos a decir que revisaran las opciones de bebidas y menú. Luego aceptamos la opción con el precio más bajo o el segundo más bajo. Luego, mi marido llevaba a mi hermana allí en secreto para que también lo probara, luego suspiraba y decía que es una lástima que no queremos abusar de la buena voluntad de mis padres para no tener las mejores opciones. Indique a mi hermana exigir que mis padres paguen por lo mejor. Entonces mis padres me dirían que no me preocupara y pagarían lo más caro. Lo mismo se hizo con las flores del fotógrafo. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego, con tristeza, le expresó que yo quería otras flores de mal gusto. Indiqué a mis padres decirme que querían que fuéramos con dichas flores y que pagarían por ello. Vestido de novia, aquí tenemos un pequeño inconveniente. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Oh, está bien, no es del todo horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría tan bien. Habíamos planeado decir que sí, luego simplemente no usarlo, pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que hubiera pruebas. Dije que está bien. Tuvimos que ir conmigo negándome por mensaje de texto y manteniendo mi posición. Mi marido fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para verme obligada a usar el otro. Fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, realmente mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier texto. Nos aseguramos de que sucediera. Cuando mi hermana intentó enviarle un mensaje a mi esposo, pídame que le responda. Esto solidificó las afirmaciones neuróticas y descontroladas que mi esposo estaba haciendo, por lo que lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande por ahí hablando mal de ellos con su familia, pero soy tan felpudo que la idea de que me pinten como tan controladora y peligrosa me resulta extremadamente divertida. Y lo incité a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, jajaja. Ah, y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó en conflicto. Además, para vender realmente que estaba con ellos, mi esposo pretendía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para centrar los costos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamamos pago retroactivo por daños emocionales de mis padres LOL. Creo que mi esposo, vale, acaba de confirmar que tengo razón, jaja, estaba disfrutando más engañándolos que planificando nuestra boda, jajaja. No pensé que fuera posible presenciar a un hombre sonriendo ante la idea de perder todo el sábado haciendo un viaje en auto para discutir los detalles de la boda con sus suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día, el plan que se le ocurrió a mis padres, hermana SLS y el esposo, era esperar hasta que todos estuvieran sentados ya que la novia siempre sale tarde. Harían que mi hermana llegara a esa hora precisa para evitar que la viera y tratara de detenerla y caminar hacia el altar. Cuando supe lo que pasó, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos parte de la tela sobrante para las modificaciones de mi vestido, y mi esposo la llevó a casa de mis padres, su hermana todavía vive con ellos incluso ahora, y les mostró como prueba de que arruinaría el vestido, luego dijo tuvo que volver a mí porque estaba furioso y necesitaba calmarme. Los vería en la boda. Al principio nos aseguramos de mantener oculta nuestra seguridad real. Cuando llegaron los invitados y mis padres, lo único que pudieron ver fue a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres llegaron y se sentaron, trajimos a seguridad un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dijimos que no permitiera entrar a nadie, mi hermana, e incluso acordamos pagar una buena propina si no lo revelaba. Le dijimos que pronto llegó el momento, mis padres recibieron un mensaje de texto. Mi hermana estaba a menos de 5 minutos, así que mi papá fue y le dijo a la gente que empezaran. A mis damas de honor les habían dicho de antemano que siguieran su ejemplo, así que obedecieron sin consultarme.
Después de que todos bajaron y tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada como si me estuviera esperando. Durante esto, un amigo que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje de texto para prepararme, esto porque si mi esposo o mis damas de honor, etc., sacaban un teléfono y comenzaban a enviar mensajes de texto, la gente podría darse cuenta, este amigo estaba en el plan. Ella es amiga de mi esposo y está tan dispuesta a ayudar a generar drama como él y no le importaba ser dama de honor ni nada por el estilo. Bueno, tan pronto como mi papá tomó su posición, la canción nupcial comenzó a sonar, las puertas se abrieron y entré. Mi papá me miró horrorizado al verme allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no se puede ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no pudo ver lo que le pasó a mi hermana, y luego sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Simplemente me dejó allí murmurando que algo surgió. Hubo jadeos y confusión por todos lados. El amigo que estaba involucrado preguntó en voz alta qué pasó. Mentí y con voz llorosa dije, me dijo que no debía estar yo allí. No es lo que dijo, pero mi marido y yo acordamos que si se atrevía a dejarme, debería decirle eso para que quedara lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, me gustaría poder decir que fue solo mi actuación estelar, pero no, a pesar de todo, una parte de mí no pensó que llegaría tan lejos como para abandonarme ahí, que lo de hermana no era cierto pero una broma elaborada. No lo sé, estaba herida, todavía lo estoy, así que sinceramente intentaba no llorar. Entonces el amigo dijo en voz alta, que quiso decir con, no deberías ser tú, para que la mayor cantidad de gente posible pudiera escucharlo y difundirlo. Luego iré a comprobarlo y saldré corriendo. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y evitar que mi papá regresara y detuviera la ceremonia o algo así. En algún momento mi mamá también se fue. En ese momento, el papá de mi esposo rápidamente corrió y me tomó del brazo, le habían advertido que podría necesitarlo. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo susurrando mientras la gente discutía lo sucedido, algunos aparentemente también se fueron para comprobarlo. Cuando llegué a mi marido, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor, bromeando, mi cara triste era tan real que merecía un Oscar y no te preocupes, los criticaría por lo que hicieron jajaja. Nos casamos sin problemas, mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y regresaba durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme qué estaba pasando. Alguien vino y le susurró al oído a mi marido, y él salió. Regresó después de un rato con una expresión atronadora, pero me susurró al oído que necesitaba esconderse en algún lugar antes de que rompiera su carácter y comenzara a sonreír, él. Bueno, lo que pasó es que funcionó. El siguiente es el relato resumido de amigos, familiares, el encargado de seguridad y mi esposo que recibí después. Mi hermana llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar según nuestro acuerdo. Él afirmó que ella debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia y sí, le dimos muy buena propina como lo prometimos. Mi papá fue allí y trató de amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él y que no podía trabajar allí. La seguridad estuvo de acuerdo con la policía ya que él fue contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta entonces que sería demasiado tarde y trató de exigir que dejara entrar a mi hermana. En ese momento, el amigo se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente dilatándose. Pronto vino mi mamá y, finalmente, otras personas. En este punto, el plan de boda fracasó. Todo lo que mis padres podían hacer ahora es controlar los daños, ya que todos los que se enteraron quedaron horrorizados, intentaban jalarlo y gritaban y reprendían. Los tres naturalmente dijeron que no era un secreto y arrojaron a mi marido debajo del autobús. En ese momento llamaron a mi marido. Cuando se acercó, puso su mejor expresión de confusión y se negó a citarlo. Gaslight Galle, mantén a la jefa LOL. Negó haber aceptado alguna vez algo tan ridículo. Cuando insistieron en que lo hiciera, exigió pruebas y, por supuesto, no pudieron presentar ninguna. Todos los intercambios de texto que pudieron producir fueron sobre decisiones normales de boda. Mi hermana estaba llorando y aparentemente estaba sentada en el suelo pataleando como una niña. Parecía que mi papá había golpeado a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron.
Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi marido se rió y dijo, vaya, qué conveniente, ¿eh? Luego repitió de nuevo porque aceptaría algo tan molesto y les desgarró la idea de ser unos padres horribles. Luego dijo que no iba a permitir que sus estúpidos planes y sus mentiras se interpusieran en su boda y volvió a hablar conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación porque era solo por motivos de seguridad, pero algunas personas filmaron partes de ella viendo cómo mis padres y mi hermana eran destrozados por todos los que vinieron a comprobarlo. El drama fue delicioso después de años y años de ser acusado de cosas y no creer que verlos probarlas fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre estaba llorando. Mi padre seguía cambiando de morado a blanco. Mi hermana todavía estaba en el suelo llorando. Gritando, seguían insistiendo en que mi esposo estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué mi esposo estaba de acuerdo, porque no había pruebas de por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda y no tenían una buena respuesta para nada. Finalmente me dijeron que nos fuéramos y no tuvimos más remedio que hacerlo. Al parecer, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana hacia arriba porque ella se negó a abandonar el suelo otra vez. La gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían perdonarme y tal vez sea porque yo era el novia y no solo una invitada por una vez, pero sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo adicional para ser amables, positivos y entusiasmados con todo lo que mi esposo dice, todo lo caro que estaban comiendo, bebiendo, ciertamente ayuda LOL, nos lo pasamos genial. Mi esposo mantuvo la cara de enojo forzado. Solo por un momento antes de estallar en sonrisas nuevamente. Después de eso fuimos al hotel a dormir un poco antes de irnos a nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado ya que podían intentarlo y cancelarlas o algo así, así que nos negamos, por supuesto, ya que todo eso los tres intentaron comunicarse conmigo. Rechacé las llamadas porque mi esposo de HB insistió en mantener un registro en papel, algo inteligente porque mi hermana finalmente me envió un mensaje. No lo haré. Repítelo ya que estaba muy desquiciado y no tenía mucho sentido, pero lo importante fue que ella me culpó por su humillación. Llamó a mi esposo serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Quiere imprimir y poner eso en nuestra pared. Engañada por él, ella lo hizo. Además, sugiera que me estaba engañando con ella. En realidad, mi esposo tomó mi teléfono, tomó una captura de pantalla de los registros de llamadas, una captura de pantalla del mensaje de mi hermana, una captura de pantalla del mensaje, algunos mensajes de mis padres exigiendo que levantara el teléfono y lo envió todo al chat de mi grupo familiar. Le envió capturas de pantalla de mensajes donde lo insultaban y lo amenazaban, pero él mantuvo el truco de que te estás engañando, nunca acepté nada e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en dicho chat grupal rogando ayuda a mi familia, ya que ahora me acosaban constantemente. Le rogó a la familia que los ayudara a evitar que intentaran arruinar mi luna de miel, ahora que no habían logrado arruinar mi boda. Luego terminé claramente con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego afirmaran que de alguna manera había accedido a pretender ser ella en nuestra suite de luna de miel. Jajaja. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello y, efectivamente, desde entonces hemos guardado silencio. Mi marido está un poco decepcionado porque mi hermana no desobedeció para poder volver a hablar mientras le destrozaba uno nuevo. Veremos si dura. Considerándolo todo, aunque obviamente preferiría tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que los recuperé. Información adicional, ¿sé por qué me tratan así? Me han hecho muchas veces esta pregunta, así que supongo que todos pensaréis lo mismo. Me he preguntado esto toda mi vida y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por actuar como un malcriado, así que dejé de intentarlo. He pensado en muchas posibilidades, pero según mis observaciones, creo que es esto, no fui planeado. Tardaron un poco en tener a mi hermana, así que no solo era deseada sino también como una niña milagrosa después de tanto tiempo.
Sin embargo, dada nuestra diferencia de edad es bastante pequeña, creo que no esperaban tener un hijo tan pronto o fácilmente y no usaron la protección adecuada demasiado pronto después del nacimiento de mi hermana y tal vez no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta demasiado tarde. Así que tuvieron que cargar con un bebé no planificado mientras aún lidiaban con un recién nacido, y no están tan bien, por lo que tener el gasto adicional probablemente no ayudó. Entonces estaban resentidos conmigo, pero esa es mi conjetura. De todos modos, he aceptado que la respuesta realmente no importará. Lo que me hicieron fue injustificado, pase lo que pase. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposo y yo hablamos y tenemos la teoría de que ellos nunca quisieron hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque me casé primero cuando apenas consigue citas, y le hicieron a mi esposo esa propuesta extravagante, como que no querían pagar mi boda y no pensaron que aceptaríamos o eso. Incluso les parecería bien hacerlo. Pero al sugerirlo y ser rechazado, podrían parecerle los buenos a mi hermana y al mismo tiempo tener una excusa para no darme un centavo. Pero luego mi marido lo aceptó y no pudieron dar marcha atrás o arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos.